Eso es como difícil, ¿no? Porque así como decía Charlie Parker en el personaje del perseguidor, el cuento corto de Julio Cortázar, ¿cómo voy a meter mi vida en 3 minutos? Yo creo que hay dos palabras que me definen bastante y es creatividad y curiosidad. Creo que buena parte de lo que he hecho en mi vida ha sido movida por ese par de palabras. Yo soy una persona que me gusta ir más allá. La curiosidad siempre me ha hecho ir más allá, más allá, más allá de todo, como ir más allá de la superficie. Yo siempre he tenido interés y curiosidad por el ser humano. Si ustedes miran, el tema de mi obra siempre es el ser humano en atmósfera de música, violencia, espiritualidad y naturaleza últimamente. Vivir en Huasca en general, yo creo que es acercarme a la naturaleza, acercarme a otra forma de vida, que no es la ciudad, es el campo. Uno es un espejo, un reflejo de la realidad, ¿no? Del entorno, de donde vive, lo que piensa, lo que siente, lo que vive. Para mí la naturaleza es color, es forma, es perfección, es armonía. Cuando yo comencé a pintar, mis primeras obras fueron sobre habitantes de calle y prostitutas. Y cuando tú penetras un poco en la vida de esos personajes, lo que uno encuentra es mucho dolor. Entonces yo creo que cuando uno expresa eso, creo que he sido muy expresionista, yo creo que en la pincelada se nota como, de alguna manera, como también ese, tratar de transmitir como ese dolor y esa rabia y esa rabia contenida de muchos de estos personajes, ¿no? Después cuando entro en etapas que son más introspectivas, que me llevan como a ¿por qué? Porque el mundo es así, porque el mundo es de esa manera. Se vuelve más calmada la pincelada, ¿no? Y a veces comienza más la geometrización. Y ahora estoy retomando toda esta serie con plateados y dorados, pero con un concepto diferente, y es el uno, la unidad. Como seres y naturaleza somos lo mismo, ¿no? Porque normalmente se diferencia, ¿no? Entonces la naturaleza es algo que está allá, que no tiene nada que ver conmigo, y realmente somos naturaleza, ¿no? Todos somos naturaleza. Entonces yo creo que esa obra está construida con seres humanos, pero cuando tú la miras de lejos, realmente son como figuras orgánicas, son como flores. Y uno va cambiando, ¿no? Uno tiene como unos ciertos intereses, de pronto cambia un poquito la técnica, cambia un poquito el estilo, pero finalmente la esencia siempre está ahí. Y uno siempre vuelve al origen. Yo siempre digo eso. Siempre hay retorno al origen.